Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo podcast con este que suscribe Javier Orgaz. Tema de la semana, que no es de la semana porque efectivamente, sí, bueno, vamos a ver. Hay un podcast hecho esta semana en el cual se decía que un insider ya estaba comentando por ahí, por los mentideros, que iba a salir el jueves la declaración de que se había producido la compraventa de Versace por parte de Prada a lo que es Capri Holdings. Capri Holdings, que ya aprovecho para poner a la gente un poco en la actualidad de lo que pasó, y es que Capri Holdings, la que ahora se conoce como Capri Holdings, era en un principio la empresa de Michael Kors. Michael Kors expandió empresa y entonces cambió el nombre porque evidentemente se nutrió de otras tantas empresas y luego pues ha ido vendiendo todo lo que ha ido comprando. Así que el nombre yo entiendo que está muy bien porque más que una empresa de moda, que sí que es una empresa de moda, pero más bien se dedica a compraventa de empresas. No es tonto Michael. Michael no es tonto. El caso es que hoy ya también salen más declaraciones de la familia Prada y concretamente el marido de Mitzela y comenta que esto no va a ser de la noche a la mañana los cambios, que además piensan seguir manteniendo todo lo que es la iconografía de la firma con respecto a los bordados, a los dibujos llamativos, porque Prada es muy minimalista en eso y además quieren darle otro porte a lo que es la empresa con la nota de color, la nota barroca dentro de lo que es Versace. Entonces, el dibujo quedaría de la siguiente manera, porque ahora ya a fecha de hoy sí que han dicho que no han comprado Jimmy Choo. Jimmy Choo se queda a su suerte dentro de Capri Holdings, es decir, la empresa de Michael Kors, y vamos a ver por dónde termina. El tema está en que va a ser, los cambios en Versace, tal cual se declaran, van a ser paulatinos, que esto no va a ser de la noche a la mañana, porque ellos tampoco están buscando que sea de la noche a la mañana, ni tan siquiera empezar a hacer que la empresa sea realmente rentable en un catacrash. Así que hay que esperar un poquito para que todos los cambios tengan que lleguen a su debido momento, pero nunca en ningún caso con respecto al colorido y a la genética que tiene en sí la propia empresa, que básicamente se van a centrar muchísimo más en lo que son los cambios estructurales que no tanto en cuanto a los cambios en cuanto a lo que se refiere al diseño. También ha sido preguntado el señor esposo, marido de, qué es lo que se piensa hacer con la división de Versace Jeans, que es la más hiper mega conocida. Aquí sí que ha tomado la callada por respuesta. No ha querido hacer declaraciones y la verdad es que si desaparece Versace Jeans vamos a tener un problema porque por lo menos por la parte que del público, del personal que podríamos llegar a aspiracionales, a consumir algo que es relativamente más económico que la línea top de Versace. Me gustaría pensar que por lo menos Versace Jeans seguirá existiendo, pero como ha comentado el maridísimo, todavía la cosa está por ver y vamos pasito a pasito y tacita a tacita. Esto de correr, las prisas no son buenas, pero es que con respecto a la perfumería todavía debemos de esperar porque no sabemos cuál es la situación real en cuanto a la firma de la licencia que hizo en su momento Donatella Versace o incluso, evidentemente, porque entiendo que habrá sido anterior a Donatella Versace o con Donatella Versace cuando se comenzó la andadura con Euroitalia y prosiguió la licencia con los señores de Michael Kors Capri Holdings. Entonces, que no cunda el pánico todavía, que no cunda el pánico todavía. Creo que se avecinan cambios. Pensar que además ya está comentado que el último perfume que han sacado de la línea masculina, el Energy, ha tenido, por lo menos con respecto a España, bastantes problemas de distribución.
no han sacado las unidades, entiendo que deberían de haber sacado, porque no está en todas las perfumerías ni en broma. Y cuando digo que no está en todas las perfumerías ni en broma, es que no está en todas las perfumerías. Así que aquí vamos a ver qué es lo que está pasando, porque se supone que debería de haber llegado a multitud de perfumerías y que estuviese en todas, y no está en todas. Y si no, que se lo digan a los señores de Duni, que no la dispensan en todas sus perfumerías. De hecho, en mi ciudad ni ha llegado, ni tengo perspectivas de que llegue. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, cuánto tiempo queda realmente de licencia, y si están pues expectantes a ver qué es lo que puede pasar, porque os puedo garantizar una cosa, Aquí el tema es el siguiente, y el tema es que estoy prácticamente convencido de que, como saben que van a cerrar licencia y se van a ir con sus amiguitos de L'Oréal, vamos a tener pues otro susto, y el susto nos va a llegar directamente porque se van a largar seguro con L'Oréal. Segurísimo. Por eso estamos teniendo... A ver, igual me estoy equivocando. Esto ya son cosas mías de la bolita mágica de Javier Orgaz, Pero entiendo que si hemos tenido tantísimos problemas con un producto de Versace, cuando nunca hemos tenido problemas con los señores de Versace en cuanto a la distribución, pues esto da mucho de qué pensar. Mucho de qué pensar. No de hablar, sino de pensar. Porque no es lógico que pasen estas cosas. Esto se lleva ya mascullando desde hace muchísimo tiempo, de verdad. No os penséis que esto se ha cogido, se ha cerrado en un mes, porque no se ha cerrado en un mes. Se ha cerrado ya hace bastante tiempo. Se ha cerrado hace mucho tiempo atrás, cuando dijeron que cogieron un avión y que se fueron a hablar con los de Capri Holdings y toda la monserga. Ya seguramente sería pues para perfilar las tracicas finales que pudieran quedar. Pero esto estaba ya todo hablado desde hace meses. Esto no es coger, llegar y besar el santo. Cuando nos dijeron que tenían un mes o 2 meses para ver en abierto todas las cuentas de Versace, incluso las de Jimmy Choo, eso seguramente pasó, pero vete a saber cuántos meses antes. Claro, están trabajando con los tiempos y se están currando los tiempos, y yo lo entiendo, porque yo como empresario también haría lo mismo, hasta incluso hago lo mismo de vez en cuando. Los tiempos son muy importantes en todo esto, y sobre todo cuando hay negociaciones de alto nivel, esto hay que entenderlo. Pero lo que no es de recibo es que si un producto sale a mercado y tiene problemas de distribución, es porque ya está pasando algo. Algo se está cociendo. Y es un sumatorio de hechos todo lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo con Versace. Versace Prada. Esto es un sumatorio. Mirar, si mal no recuerdo, y pido disculpas si me equivoco, Productos y Diseño, P&D, son los que se encargan de la distribución de los productos de Versace para España y creo que Portugal. Digo el creo porque no tengo el dato delante. Estos señores trabajan súper bien. No les estoy haciendo la pelota. Pero trabajan fenomenal. Hacen muy buena perfumería. Que unas veces yo puedo estar de acuerdo o estar en desacuerdo con lo que hacen. Pero a nivel de distribución, os garantizo que P&D no falla. Entre otras cosas porque están aquí en España. Y es una empresa española. Y si desde Euroitalia no les mandan el producto para la distribución, es problema de los otros, no es problema de P&D. P&D funciona como un relojico. Hasta la fecha lo he estado haciendo siempre. Siempre han llegado los productos con sobrada solvencia, me refiero a los de Versace, y hasta incluso los otros, es que me da exactamente igual. Siempre han llegado con sobrada solvencia a todas las tiendas. ¿Me estás diciendo que así de golpe y porrazo falla a P&D? ¿Por qué falla P&D? Pues porque no tiene las unidades necesarias para la distribución nacional. Me ciño a España. Y hasta incluso podría decir Portugal, porque me juego el cuello que la Energy no está en todas las perfumerías a nivel global. No lo está.
y Versace jamás ha tenido problemas de distribución. Aquí, a mi cutre ciudad, cutre pueblo, que la quiero con el alma, me saca mucho de quicio, pero la quiero con el alma, siempre han llegado las Versace. Todas y cada una de ellas, salvo efectivamente la línea premium de Versace, esto está claro. Pero todas las demás, ahí, puestas en la estantería sin faltarte, pero es que incluso hasta antes de tiempo. Porque llegan a negociaciones, por ejemplo, con Druni y las tienen por un tiempo limitado antes que nadie. Y ahora no. Ahora yo estoy muerto de asco esperando todavía a recibir la Energy. ¿Qué? Venga, hombre, por favor, seamos serios. Seamos serios. Esto no es problema de PID, ¿eh? Aquí, al pan pan y al vino vino. Esto es porque los señores de Euritalia tenían que sacar algo, pues seguramente por contrato, por lo que fuese, y sacaron la Energy. Y cuidado porque a mí me pirran los perfumes de Euritalia. No me falla ni un solo producto de ellos que han hecho en cualquiera de las distintas firmas que tienen, ¿eh? Yo lo he dicho 8 millones de veces. Soy muy fanático de Euritalia. Muy fanático. Me gusta muchísimo cómo elaboran la perfumería. Son unos maestros a la hora de hacerlo. Pero que me digas que Euritalia no tiene capacidad de producción con una Versace, la última Versace, la penúltima, vamos a decir la penúltima, la Energy, que no nos llega. ¿Por qué no nos llega? Porque están todavía temblando de ver qué es lo que pasa ahí. Y seguramente, ojalá, y no me equivoque, pero me voy a equivocar, no lo sé. Creo que aquí hay una espanta. O sea, creo que hay una espanta. Lo siguiente va a ser la línea cosmética y de perfumería. Y ya está. ¿O es que realmente no se fían todavía de lo que pueda pasar con Prada? Y como no se fían todavía de lo que pueda pasar con Prada, pues ahí tenemos un problema. Y ojo, cuidado, porque todavía está por discernir quién va a ser el CEO de Versace. Ojito, ojito, ojito. Todavía queda por discernir quién va a ser el CEO de Versace, porque todavía no se ha hecho público. Sabemos quién va a ser el director artístico creativo, pero no sabemos quién va a ser el gran cabeza pensante de Versace. Porque Donatella ya se queda como eso, como estandarte, buque insignia, pero nada más. Embajadora de la firma. Y yo creo que se lo ha ganado la pobre, pero bien ganado, ¿eh? Porque mira que ha tenido que aguantar carros y carretas, ¿eh? Porque cuando sacó la colección, me acuerdo yo que estaba todo el mundo diciendo, madre mía, la Donatella, ¿qué es lo que va a hacer? Que me acuerdo yo de eso perfectamente, y todo el mundo tirándole al cuello. Hasta que al final demostró que la tía valía. Así que porque se tome un merecido descanso, no pasa nada, que no va a descansar. Esto también hay que decirlo. Entonces, la pena y el pesar que también queda por parte de los señores de Prada es que vendieron sus acciones de Fendi a la abuelita malvada. Y eso está dentro de Miuccia, ahí dándole vueltas en la cabeza todo el tiempo, porque están muy arrepentidos de haber vendido el resto de acciones que le faltaba al señor Louis Vuitton, Arnaud, la abuelita malvada, para quedarse con Fendi. Porque queramos o no queramos, Fendi, y si yo no ando equivocado, siempre ha sido italiana. Fendi es una firma italiana, no es una firma francesa. Ahora es francesa. Si estoy equivocado, lo siento, que yo también tengo derecho a equivocarme. Con lo cual, no querían bajo ningún concepto que por lo menos no se les fuese de las manos Versace. Y ahora ya Versace es de ellos. Que no esperemos cambios de verdad en el corto plazo de tiempo, porque no los vamos a notar, creo yo. Vamos a ver qué es lo que hace este chaval con respecto a los diseños, que van a salir seguramente pues ya para la próxima temporada, en el mes de septiembre, aunque sé que está como un loco trabajando, no me cabe la menor de las dudas, y posiblemente ya en publicidad y en cositas veamos algo de este señor ya de cara a Versace. Pero poneros a temblar con respecto a los perfumes de Versace, porque no es que vayan a desaparecer. Estoy convencido de que si se tiene que pasar algo, se van a marcar directamente un puig. Se van a marcar un puig.
terminará la licencia con Euritalia y con las mismas, ¡pum!, a otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando se tienen en cuenta las cuentas globales de la firma y mirar que Versace está diversificado a saco también, con muebles, con cosas para el hogar, me parece que está incluso hoteles, hay ladrillo también de por medio, escuchadme, esto está muy magnificado todo. Con lo cual, sí, aunamos, esto puede dar pérdidas, esto puede dar pérdidas, esto puede dar pérdidas al tiempo. No interesa mantenerse con Euritalia, pues porque a lo mejor la gente está cansadita de Euritalia y de su forma de hacer las cosas, por mucho que a mí me guste, y decidan irse con otra compañía, que será completamente lícito, porque para eso la firma es de ellos. La forma en que lo hagan o no lo hagan, pues puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, sobre todo si pegan una espantada como la pegaron con Puig. Porque a Puig no le hizo ni puñetera gracia, hablando en plata, lo que pasó con la espantá de Prada, porque según ellos sí que estaban cumpliendo contrato. Pero al final llegó ahí L'Oréal, dijo, venga, vamos aquí con la pasta. Pues estoy convencido de esto y puso el talegazo encima y al final aquí paz y después gloria. Y con Valentino igual. Con Valentino no fue igual porque con Valentino sí que se terminó la licencia. Pero con Versace no pasó estas cosas. No pasaron estas cosas con Versace. Con Versace no, perdón. Comprada. Es que ya voy con la cabeza, se me está poniendo en el futuro. Se me está poniendo la cabeza en el futuro. Comprada. Prada cogió y dijo, no se ha cumplido no sé cuántos objetivos, fuera. Y esto al parecer no era del todo cierto. Pero ahí quedó la cosa. Y ahora, con Euritalia, vamos a tener la mismita Monserga. La mismita. Ya lo veréis, tiempo al tiempo. Ojalá y me equivoque y la licencia esté a punto de terminar y que por eso hayan visto que la licencia está a punto de terminar y que vean peligrar directamente. No es que vean peligrar, es que ya habrán levantado el teléfono, habrán hecho una videoconferencia o se habrán ido a las instalaciones, que por eso son de Italia, hayan visto al gran jefe de Euritalia y hayan ya hablado con él. Y le hayan dicho, la licencia con vosotros se acaba. Entiendo que se llevarán los diseños o no a otra empresa, no voy a decir L'Oréal, porque ya sería demasiado. igual el arrechucho que he tenido que decir Interparfums antes es que se la llevan para Interparfums, por aquello de que L'Oréal no se quede con todo. Pero a mí no me gusta cómo trabaja Interparfums, ¿eh? Esto también tengo que decirlo. No me gusta. Es muy irregular. Muy irregular. Tonto sería si se van con Interparfums. Pero igual, que me ha saltado ahí el Interparfums y se me ha ido la boca. Yo creo que si están a gusto trabajando con L'Oréal, irán a L'Oréal. Pero esto es bla, 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 bla. Que ya sabemos lo que es. No deja de ser bla, bla, bla porque esto es un podcast. Que debéis entrar en pánico. Ir mirando sobre todo las existencias que hay en tienda. No quiero que entréis en pánico. Mirar las existencias que hay en tienda. Preguntar a las dependientas si tienen stock. Y que te digan, o si tienes confianza con ellas, que normalmente se suele tener confianza con. Porque de comprar y comprar en el mismo sitio se hace confianza. Si hay stock o si saben algo con respecto a la línea de Versace. Porque son los primeros en enterarse. Mientras que no cunda el pánico entre los vendedores y digan, no, es que no nos mandan, es que tal, es que cual. Cuando veáis que queda una botella o dos botellas de algo y que sea precisamente la botella de ese algo que a vosotros os gusta, comprarán. Si podéis, cuidado, que vuelvo a repetir, esto no es un, oh, venga, voy corriendo, que me quitan la flame, cualquier cosa, me da igual. La turquoise, da igual, la que sea. En el momento que veáis que vuestra fragancia favorita tiene problemas de stock, que queda una botella en el lineal de Versace, que no se repone, que estáis controlando, ¡oye, Mari Carmen, que solamente te queda una botella de esto, una caja de esto! Mari Carmen, ¿tienes más dentro? ¿Esperas recibir más? Mari Carmen, ¿me puedes mirar en el ordenador, por favor, si tienes más? Es que ahora mismo me pilla un poco mal de dinero y quiero saber si por lo menos para el mes que viene en vuestras tiendas tenéis stock, porque si vosotras no tenéis, pero por lo menos saber que en la de Murcia o en la de
Torrevieja os queda alguna botella y me la podéis mandar por aquello de venga, que la quiero. Y Mari Carmen te lo coge, te lo mira en el ordenador, o Pepita Jiménez o Antonio, el Antonio que trabaja para Druni o Marvimundo, y te lo coge y se tira el rollo y te lo mira. No hay stock, tranquilidad. No puedes comprarlo este mes, pues lo compras el mes que viene y ya está. Y tú ya pues te quedas más tranquilo, tranquila o lo que quieras, ¿vale? Así que vamos a tener paciencia, vamos a armarnos de valor y vamos a estar ya pensando en que la perfumería de Versace con Euroitalia casi que se nos va. Casi que se nos va. Repito, esto es un poco repetitivo porque ya está más que hablado en el canal. Pero quiero que lo tengáis en cuenta. Se vienen curvas. No van a ser cambios dramáticos hasta que llegue precisamente el tema de la perfumería. En el momento en que llegue el tema de la perfumería, nos vamos a caer de culete. Todos. Porque vais a decir, ¡ah! Y yo el primero. Dios mío, que se van de aquí. ¿Y ahora qué pasa con esto? La Eros, van a cambiar la Eros. Y luego todo el mundo llorando por las esquinas. Es que ya la Eros la van a cambiar. Lo que tienen que hacer es quitarla. Que quiten la Eros y que pongan un perfume nuevo. Porque si ya con la Eros o con la que sea no venden lo que deberían de vender, lo mejor es liquidarse todas las colecciones y empezar un camino nuevo con perfumería nueva y Frankensteins nuevos. Que no es por nada, ¿eh? Y mirar que yo me mola un montón el rollo de Versace. Ya lo sabéis que me gustan. Pero se acabó Eros. Vamos a otra cosa y nos pasamos a Medusa, por ejemplo, que es el logotipo de Versace, es la Medusa. Así que ahí estaría la cosa. Yo personalmente me liquidaba ya toda la perfumería y empezamos una ruta y un camino nuevo. Si os digo lo contrario, os estaría mintiendo como un bellaco. Como empresario, quitaría la línea. Si me voy a otro sitio, mirar, escuchar, prefiero partir de cero. Si veo que las ventas no han ido bien y cualquier historieta, escuchar, pues fuera, ¿para qué vas a seguir con las mismas? Pues a otra cosa, Maripose, y ya está, sin rencores. Se empieza de nuevo sin rencores y seguramente se empezará de nuevo y las nuevas generaciones vivirán las fragancias de otra manera y tendrán la idea de que es un nuevo tiempo y un cambio generacional, que es detrás de lo que estamos todos. Se está produciendo un cambio generacional, nos guste o no nos guste. Por eso hay tantísimo movimiento dentro de las firmas de diseñador, al menos de momento, en lo que está cociéndose y sale publicado, son realmente las que están haciendo todos los cambios. Pues ahí es donde tenemos el caballo de batalla, cambio generacional. Lo he dicho 8 millones de veces. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Digo tantas cosas y repito tantas cosas. Y últimamente acierto tanto. Bueno, la verdad es que acierto casi siempre. Hombre, tengo mis bluff, como todo el mundo, pero bueno. Que así está el tema con los señores de Versace Prada. Vamos a esperar. No entréis en pánico. Pero si tenéis algún perfume favorito dentro de lo que es Versace, ir haciéndole el marcaje, ir mirando qué tal van las cosas, ir preguntando, para eso están los dependientes, para preguntar y saber cómo está la cosita, si está mejor, está peor, o por H o por B, pues desaparece, la quitan, la van a retirar, pues bueno, es una edición limitada, no es ilimitada, ojito. Y vamos a ver si, escuchadme, ponedme en los comentarios si habéis encontrado cuánto tiempo dura la licencia con Euroitalia por parte de Versace Capri Holdings, porque la última firma de licencia estuvo hecha seguramente por Capri Holdings, a no ser que Donatella firmara un cambio de licencia, o sea, una licencia con Euroitalia a largo plazo, como hace, por ejemplo, Hugo Boss con Coty, o incluso Davidoff, otra vez de nuevo, porque es de largo recorrido lo que ellos firman, son por 20 años. Igual Donatella firmó hace 20 años y está a punto de expirar esa licencia. O hay un incumplimiento de cláusula, que es, por ejemplo, también lo que le ha pasado a los hermanos de Square, que han cogido y han dado una espantada con la firma de que se encargaba de hacer todos los diseños, o sea, los productos que ellos diseñaban.
OTB, si mal no recuerdo. OTB creo que es la matriz de no sé qué empresa, que ya no me acuerdo, que se me va la pelota, pero me parece que es OTB concretamente la matriz de los hermanos de Square. Bueno, pues aquí no sabemos tampoco cómo afinar la cosa, pero se tiene que vislumbrar pronto. No creo que... es que además es un proceso corto, quiero decir. Mientras tengas estocaje para vender, lo que hacen es que cogen, salen cortando y siguen vendiendo bajo la licencia Versace con Euritalia o con otra empresa que se haya quedado con todo... lo que hicieron con Puig, se quedaron con todo el estocaje que había, compraron todo el estocaje y siguieron sirviendo el estocaje mientras producían productos nuevos, ¿vale? Claro, si es que es así. O seguían produciendo los mismos productos, pero ya bajo el nombre de L'Oréal y la confección de L'Oréal. Punto. Que tampoco hay que darle más vueltas. Y aquí... se ve un reboliqueo muy raro con respecto a los perfumes, ¿eh? Un reboliqueo muy raro con respecto a los perfumes. Y si no... es que es muy mosqueante que un productis que sacan nuevo no te llegue a las perfumerías. Es que es muy raro que sí, que te llega a determinadas, pero con las mismas te vas a la otra, a la de tu ciudad, a la de tu pueblo, y te encuentras que no lo tienes, colega. ¡Ja! Cuidadito. Bueno, en fin, como sé que ha habido gente que no les ha gustado para nada este podcast, pues ya sabéis, un dislike, un insulto y pa'l pozo que os mando. Y luego, pues para la gente que les ha apasionado los podcasts y que van a seguir en el canal, lo primero es que el like cuando estéis viendo este podcast es fundamental y gratuito, las suscripciones son fundamentales y gratuitas, y la activación de la campanita, ahí a tope, para recibir las notificaciones cada vez que yo publico algo. No va a ser Pepito Jiménez, lo hago yo, que tengo el cuchillo, pues también es gratuito. Si queréis aflojar la pasta, pues ya sabéis, os podéis hacer miembros del canal o Patreon. Por favor, hacer los miembros del canal o Patreon, venga, vamos. Y también tenemos, por otro lado, La alquimia del perfume, mi libro maravilloso y fantástico, disponible en absolutamente todos los cortes ingleses, en la Casa del Libro, en el Amazon y en todas las librerías, siempre y cuando lo pidáis, si es que no lo tienen para vendéroslo ahí in situ. Y también en América, toda ella como continente, incluyendo Canadá y la Patagonia. Bueno, madre mía, los pingüinos, por Dios. ¿Te imaginas un pingüino leyendo La alquimia del perfume? ¡Ay, qué bonitos! Bueno, que ya está. Que Campani se ha acabado. De norte a sur y de este a oeste. Que esto siempre lo tengo que decir. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos próximamente en la actualidad ya de el lunes. A no ser que tengamos una defunción este fin de semana. Yo creo que las redacciones se quedan paralizadas hasta el lunes, que es normalmente lo que suele pasar los viernes de Dolores y cualquier viernes. Señores míos, señoras mías, pichurrinas, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo podcast. Bueno, y sobre todo nos escuchamos. Auf Wiedersehen, mein Herr.